Por aquí están viendo ya toda mi pantalla, ¿cierto? Sí, lo ve. Ok, entonces en la clase pasada terminamos estableciendo cuál era la forma de la matriz, de la ecuación de movimiento, ¿listo? Asociada a distintos modelos que con cada modelo podemos obtener información que es importante para finalmente estudiar el comportamiento del caso que nos interesa, que es un caso dinámico, que es un caso sísmico, donde el sismo se concentra en la base de la estructura generando una aceleración que la pasamos a desplazamiento y establecemos que esa aceleración me genera un efecto inercial en la masa de la estructura, generando pues entonces las oscilaciones. Planteamos que habían distintos métodos de solución. Yo les enumeré 2 métodos de solución basados en Duhamel y les dije, hay más métodos, hay más formas de solucionar la ecuación de movimiento y les quedó a ustedes eso de consulta. Eso fue lo que vimos entonces en la última clase. Hoy vamos a concentrarnos en estudiar un modelo de esos modelos que vimos en la clase pasada, que es el modelo conservativo, que les decía, que es el modelo en el que tenemos vibraciones libres, que la estructura va a vibrar indefinidamente, sin parar, luego de que una condición inicial la saque de su posición de equilibrio, y esa condición inicial podía ser un desplazamiento o podría ser una velocidad inicial, un efecto inicial que te ponga a vibrar tu estructura. Vamos a analizar un sistema de un solo grado de libertad. Vamos a concentrar la masita en un punto donde queremos determinar los desplazamientos, por ejemplo, las deformaciones en la estructura, y con base en eso obtendremos entonces las características dinámicas del sistema, que es lo que vamos a ver en este caso. Esta es una condición que no es real, lo vimos en la clase pasada. No es real porque las estructuras cuando empiezan a oscilar, pues en algún momento paran de oscilar. ¿Por qué? Porque tienen un amortiguamiento natural debido a las propiedades de los materiales que van a hacer que por fricción interna de los materiales, pues las oscilaciones empiecen a disminuir y paren. Pero esta respuesta en vibraciones libres no amortiguadas interesa porque con esa ecuación de movimiento que se plantea en ese caso va a ser posible obtener las características dinámicas de la estructura que no dependen para nada de cuánto amortiguamiento tiene la estructura. ¿Listo? Es algo que va a ser constante. No depende de la fuerza que se le aplica a la estructura, solo necesitamos una condición inicial que saque al sistema de su posición de equilibrio y nada más. Aquí entonces les muestro un experimento donde se simulan las vibraciones libres. Esto sería genial estar en el laboratorio, es algo muy básico como para establecer qué son vibraciones libres. Entonces miren la flecha blanca es la posición de equilibrio, la persona va a generar un desplazamiento inicial, suelta la viga y la viga va a empezar a oscilar. En este experimento lo que hacen es contar el número de oscilaciones referido al tiempo que se demora en hacer esas oscilaciones. ¿Listo? Entonces, esa es una propiedad dinámica. Las propiedades dinámicas al final vamos a ver son periodo de vibración, frecuencia radial y frecuencia natural. ¿Listo? Este es el mismo experimento, pero entonces, si se dan cuenta, la viga se pone un poco más rígida, de modo que se demora, las oscilaciones van a ser más cortas. ¿Listo? Entonces, le hace lo mismo, la saca de su posición de equilibrio y las oscilaciones son más cortas porque la viga se vuelve pues más rígida. ¿Listo? Entonces, este es un experimento en el que van a una misma viga a la que le van a ir cambiando la rigidez en función de solamente la longitud, van a ir contando pues esas repeticiones que viene asociado al comportamiento dinámico de la estructura. Esto es algo que sería pues interesante verlo en un laboratorio y es muy fácil de hacerlo. Usted coge una regla ahorita inmediatamente y genérele un desplazamiento inicial y cuente las oscilaciones y referido al tiempo que se gastan hacerlas.
¿Cuáles son entonces las características dinámicas que nos interesan obtener de un sistema, básicamente de nuestras estructuras? Son el periodo natural, que está medido en segundos, la frecuencia natural, que se mide en ciclos por segundo, y la frecuencia natural circular. ¿Listo? Esas son entonces las propiedades dinámicas de una estructura. Son 3 nombres distintos, pero van a estar expresando lo mismo. Tengo un sistema que estaba en su posición de equilibrio estático, entonces saqué a ese sistema de su posición de equilibrio y él empezó a vibrar para un lado, para el otro. El periodo va a estar definido como el tiempo en que se demora este oscilador en ir de un lado al otro y volver a su posición de equilibrio. Por eso, si dices, esa estructura tiene un periodo de 1 segundo, la estructura se está demorando 1 segundo en ir para un lado, para el otro, volver a su posición de equilibrio. ¿Listo? En completar un ciclo. Sería eso el periodo natural. Si alguien te dice, tengo otra estructura que tiene un periodo de duración de 2 segundos, se está demorando 2 segundos en hacer este movimiento. Otra estructura que tiene un periodo de duración de 20 segundos, se está demorando 20 segundos en hacer este movimiento, o sea, es un movimiento mucho más lento. ¿Listo? Entonces, con eso empezamos como a caracterizar a las estructuras, a irlas caracterizando en función de estas propiedades. Me voy a basar básicamente en el periodo, que es como la propiedad dinámica más fácil para entender este concepto que es importante en las estructuras. Una vivienda de 1 o 2 pisos, voy a hacer de 2 pisos, por ejemplo, es una estructura que es muy rígida. Altura más o menos 5 metros, 5 o 5.5 metros, máximo 6 metros, pues si estamos de 2 niveles. Estas estructuras tienen un periodo más o menos de 0.17 segundos. Más o menos, una estructura en mampostería, 0.17 segundos. ¿Qué significa 0.17 segundos? Esta estructura, si la pasamos a un oscilador, o sea, si el modelo lo simplificamos y decimos es un oscilador que la masa la tiene concentrada acá y la rigidez asociada al sistema que garantice la rigidez ante una fuerza lateral, como sea que se determine, este oscilador se está demorando 0.17 segundos en completar un ciclo. Es bastante rígida. Bastante rígida respecto a qué. Vamos a comparar un edificio aporticado, por ejemplo, que ya va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pisos. ¿Listo? Entonces es un edificio aporticado. Muy bien. De alguna forma, o sea, al final no es así como se establece, pero digo, por ejemplo, voy a asociar o voy a sacar un modelo simplificado de este edificio que tiene 8 pisos, voy a concentrar una masa por acá, la voy a llamar por ahora masa equivalente, le calculo una rigidez que va a estar ligada a la rigidez de los pórticos, que son los elementos que van a estar respondiendo ante carga lateral. Entonces, este edificio aporticado de 8 pisos va a tener un periodo de vibración de más o menos 0.8 segundos. ¿Listo? Más o menos 0.80 segundos. Entonces, él se va a demorar 0.8 segundos en completar un ciclo completo, salir de su posición de equilibrio, ir hacia un lado, ir hacia el otro y volver a su posición de equilibrio. ¿Cuál estructura tiene un movimiento más lento? ¿La casa de 2 pisos o el edificio de 8 pisos? El edificio. Para todos es claro que el edificio de 8 pisos se mueve más lento.
Sí, profe. Muy bien. Eso es clave que lo manejemos de ahora en adelante y en toda su vida profesional. ¿Listo? Asociar el periodo de duración. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes no tienen que ser estructurales, pero están en la construcción, revisan unos planos y dicen, es un edificio de 8 pisos y al diseñador le dio un periodo de 0.10 segundos. Algo está raro. ¿Por qué? Porque está con un periodo de más o menos una casa de 2 pisos y eso no se mueve como una casa de 2 pisos. O sea, tiene que estar construyendo un búnker allá adentro, las columnas súper rígidas como para que esto no se mueva tanto. Entonces, son parámetros que hay que entenderlos, hay que irlos asociando y tenemos que cuestionarlos. Hay valores que ya están definidos para ciertos tipos de estructuras. Si tu estructura ya se está volviendo irregular, tienes que mezclar sistemas estructurales, muros y pórticos. Bueno, ya este valor de 0.8 no va a ser muy representativo, pero si tu estructura va aumentando en pisos, o sea, no esperes, uno no esperaría que entre más pisos tenga, pues él va a vibrar muy poco, ¿no? Porque se va volviendo más flexible. Vas aumentando en altura y le vas dando más flexibilidad a tu estructura, o sea, ya se va a poder oscilar mucho más. Estas oscilaciones más adelante van a estar ligadas con los desplazamientos que se puedan generar. En esta vivienda de 5 metros de altura, cuando obtengamos los desplazamientos, 1, si los comparamos con los desplazamientos que se generan en el edificio, pues vamos a tener que los desplazamientos de la casa van a ser mucho menores que los desplazamientos del edificio, por obvias razones, porque la estructura bajita, una casa y un periodo de 0.17 segundos va a ser mucho más rígida. ¿Listo? Entonces, los desplazamientos van a ser de acuerdo también a esa rigidez. Este es el primer concepto clave, tenemos que manejarlo, tenemos que entenderlo. Para todos, de nuevo, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Okay. Vamos ahora a ver la frecuencia natural circular. La frecuencia natural circular tiene unidades de ciclos por segundo. ¿Listo? Entonces, son propiedades que van a estar relacionadas una con la otra. Si conoces el periodo natural de la estructura, conoces la frecuencia natural, porque esa frecuencia natural es igual a la inversa del periodo. La frecuencia natural va a ser igual a la inversa del periodo. ¿Listo? Entonces, tenemos el periodo, sacamos la inversa del periodo y esa es la frecuencia que nos da unidades de ciclos por segundo. ¿Qué era el video que les mostré previamente? Ellos contaban los ciclos que hacía en tantos segundos. Se demoró 3 segundos en hacer n ciclos. Bueno, entonces en un segundo, ¿cuánto se demora? Eso, lo que estaban midiendo ahí era la frecuencia natural, que es más fácil si la queremos medir, contar los ciclos. ¿Listo? En un segundo, pues que tú parpadees y ya mires cuántos ciclos, pues no es tan fácil, entonces por eso allá lo que hacían era contar el número de ciclos. Ahorita devuelvo el video para que miremos esa parte. Entonces, la estructura, de nuevo, tiene una masa y una rigidez. Así que pongo como límite 1 segundo. Yo quiero saber esa estructura, ¿cuántas oscilaciones hace en un segundo? Entonces, cuento, hace una oscilación, hace 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, o sea, completa un ciclo. Entonces, por ejemplo, nos da que esta estructura hace, digamos, por ejemplo, 4 ciclos por segundo. ¿Listo? Entonces, está completando 4 ciclos en salir de su posición de equilibrio, ir hacia un lado, ir hacia el otro y volver a su posición de equilibrio. Hace 4 veces eso en un segundo. Yo les pregunto, ¿ese movimiento es muy rápido o es muy lento? Muy rápido. Muy rápido. ¿Listo? Pero sería mucho más
comparable si le ponemos una estructura justo al lado en la que comparemos lo mismo. ¿Cuánto se mueve esa estructura? ¿Cuántos ciclos hace esa estructura en un segundo? Entonces, digamos que hizo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, 6, 7 y 8 ciclos. Que hizo 8 ciclos en un segundo. ¿Cuál es más rápida, la roja o la verde? La roja. La roja. Muy bien, la roja, ¿no? Entonces, obviamente es la inversa del periodo de vibración. La rojita va a tener un periodo más pequeño, ¿listo? Asociado a una frecuencia mucho más rápida, oscila más rápido. ¿Por qué? Porque precisamente pues es muy rígida. Y la frecuencia natural circular, las unidades que tiene es radianes por segundo. Esta es una medida de las propiedades dinámicas que no es muy fácil de interpretar, ¿listo? Realmente la que tiene más o las que tienen más significado en las estructuras son el periodo y la frecuencia natural, que las podemos definir, o sea, ahí ven que están relacionadas. Esta se obtiene, y aquí está mal escrito, se obtiene también en función del periodo natural, ya les voy a explicar más adelante cómo, pero, o sea, si tienes el periodo, la frecuencia natural, ya tienes la frecuencia natural circular, porque las tres dependen solamente de ellas. ¿Listo? Ahora, estas propiedades, aquí lo establece, van a depender únicamente del peso y la rigidez de la estructura. No depende de la fuerza de la estructura, de la fuerza que se le aplicó a la estructura, no depende del sismo, no depende si la estructura se construye aquí en Popayán, se construye en Cali, se construye en la costa, no depende de eso. La estructura que tiene un peso definido y tiene un sistema estructural definido con una rigidez definida, tiene un periodo de duración que va a ser el mismo aquí, el mismo en Cali, el mismo en la costa. ¿Listo? Solamente va a estar en función de la masa y de la rigidez del edificio, de nada más. ¿Cómo va a variar o cómo van a variar esas propiedades dinámicas? A mayor peso de la estructura, a mayor masa de la estructura, más va a vibrar, porque vamos a aumentar esta masa acá. Si esta masa se pone muy pesada, pues tus vibraciones, tu edificio se va a poner muy perezoso, porque la rigidez es la misma. Entonces va a oscilar de una forma más lenta, ¿vale? Entonces, y esas oscilaciones más lentas, medidas respecto al desplazamiento que se puedan generar, pues va a aumentar los desplazamientos. Entonces, si en nuestro análisis, por temor, nosotros decimos, bueno, calculamos una carga muerta de 8 kilonewton por metro cuadrado en los entrepisos, pero es que yo no sé si sean 8 kilonewton, coloquémosle el doble, 16 kilonewton metro cuadrado. Le estamos duplicando el piso, el peso del piso, de los muros, cielo raso, todo. ¿Por qué? Por temor, porque no quiero que se caiga. Ese temor te va a duplicar acá todo y por acá se vuelve exponencial también cuando vamos a calcular esas deformaciones. ¿Listo? Entonces, cuando calculamos el peso, obviamente no tenemos que irnos por el lado de abajo, ¿no? O sea, tener menos peso del que la estructura va finalmente a soportar. Lo ideal es que en la evaluación de cargas pues seamos lo más detallados posible, exactos posible, porque son cargas que están definidas. Si el arquitecto te dijo es piso de madera y ahí estaba que el piso era de madera y tú colocaste piso en cerámica, pues el error es tuyo, no es del arquitecto, no es del constructor, porque las cargas estaban definidas. Entonces, en la evaluación de cargas muertas no nos podemos equivocar. En la dimensión de los elementos principales, columnas, vigas y losa, son dimensiones que el ingeniero es el que define, no es el arquitecto. El ingeniero al final es el que va a decir, la losa es de 12 centímetros, es de 15 o es aligerada de 30 centímetros. Él va a dar esa condición. Las columnas tienen que aumentarse a 50 por 60 o se pueden dejar de 30 por 30. Él es el que define. Entonces, esas cargas tienen que estar definidas y no tienen que ser un problema para nosotros. La rigidez.
todo lo que ustedes vieron en análisis estructural, en resistencia, en estática, fueron métodos con los cuales es posible determinar, por ejemplo, desplazamientos en la estructura. Si yo a una estructura le defino que le voy a aplicar una carga en alguna dirección y le mido después el desplazamiento que genera esa carga, la relación entre la carga y la deformación es la rigidez. Lo vieron en su curso de análisis. ¿Listo? Entonces, todo lo tenemos visto, todo lo manejamos, así que en determinar la masa, en calcular rigideces, no tiene por qué haber problema o incertidumbre. ¿Listo? Y eso queda establecido desde ahora. A mayor rigidez, entre más rígida, más robusta, más estable sea nuestra estructura, pues menos vibraciones va a presentar y por lo tanto menos se va a deformar. ¿Listo? Por eso, una de las, o mejor dicho, la primera cualidad que tenemos que garantizar en un diseño estructural es la rigidez de la estructura, porque la norma nos dice, usted verifique el cálculo de deriva, verifique que la deriva sea menor a una deriva permisible que tiene límite, a una deriva máxima. Si tu estructura se está moviendo lateralmente más de ese desplazamiento permisible lateral, te está diciendo tu estructura le falta rigidez. Aumenta la rigidez porque te estás moviendo mucho. Entonces, nos toca aumentar inercia, cambiar módulo de elasticidad, lo que tenga que hacer para disminuir esas deformaciones laterales, cambiando solamente la rigidez, porque peso no le vamos a quitar. Es que si le quito el piso, entonces ya las deformaciones me cumplen. ¿Vas a dejar un edificio sin piso? ¿Vas a dejar un edificio sin cielo raso? Entonces, la única variable que podemos modificar va a ser la rigidez. Con las cargas, después de que las evaluemos y estemos seguros que esas son las cargas que nos está presentando el diseño arquitectónico, ya no hay nada más que hacer. Las cargas se dejan tal y como están. Púlete al calcularlas, que sea lo más exacto posible, pero de resto ya no las podemos manipular. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿qué tan frecuente es que se presente esa condición de que el diseño arquitectónico no soporta las cargas? Muy frecuente. O sea que el primer diseño arquitectónico que tú recibes sea finalmente el que cumple con dimensiones y todo. ¿Es lo que estableces? Sí. O sea, no es muy frecuente. A ver, dime otra vez. Porque, digamos, el arquitecto te da un plano con, digamos, unas columnas más o menos dimensionadas. Entonces ahí uno empieza a hacer como la evaluación y dice, bueno, acá le tenemos que poner tanto de esto y tanto de lo otro. Pero entonces, a lo que hoy es, nosotros partimos de las columnas y el diseño que está dando el arquitecto. Cuando él lo da, uno así mirándolo dice como que, bueno, esto lo tengo que modificar. O sea, es como, lo que le estoy preguntando es cómo es la pauta para hacerlo de las dimensiones y eso. Bueno, es muy buena pregunta. Me voy a adelantar un poco a tu curso de estructuras 2, que allá es donde cogen la norma. Lo que uno dice es, voy a iniciar colocándole dimensiones mínimas a mi estructura. Entonces el código te dice, ¿vas a diseñar en una zona de amenaza sísmica alta? Dice, sí. Bueno, ¿vas a diseñar un elemento sometido netamente a flexión, o sea, una viga? Sí. Bueno, la dimensión mínima de esa viga para zona de amenaza sísmica alta es 25 centímetros. O sea, que lo más pequeño que puedes tener de una viga es de 25 por 25. Entonces uno dice, bueno, es una vivienda de 2 pisos, vámonos con lo mínimo. O sea, puede que funcione lo mínimo, puede ser. Las columnas, entonces te dice, bueno, tus columnas, la carga axial que está bajando por esas columnas supera el 10% de la capacidad de la sección de concreto. En pocas palabras es lo que se establece. Entonces tú dices, no, la carga axial que yo calculo me está dando menor al 10%. Entonces la norma te dice, bueno, ese elemento no te está trabajando como columna, te está trabajando como viga, porque la carga axial es muy pequeña.
Esto lo van a ver un poco más en su curso de concreto, donde ven la flexocompresión. ¿Listo? Para que exista flexocompresión es porque la carga axial es grande y el momento es grande. Si la carga axial es pequeña, entonces tu elemento está dominado por la flexión y se comporta más como viga. Si se comporta como viga, la norma vuelve y te dice, entonces, estás en zona de amenaza sísmica alta, tu dimensión mínima es de 25 centímetros. Entonces tú dices, bueno, vivienda de 2 pisos, voy a colocarle columnas de 25 por 25. Empiezas con lo mínimo. Normalmente los arquitectos colocan esas columnas de 25 por 25. Algunos, o sea, para bodegas, viviendas de 1 o 2 pisos, ellos colocan esas dimensiones. Algunos ya entran colocando columnas de 30 por 30. ¿Por qué? Porque la misma norma te dice, ¿estás en zona de amenaza sísmica alta? Sí. Tu elemento tiene una fuerza axial que supera el 10% de lo que resiste el concreto. Sí, tengo fuerzas axiales altas. Bueno, entonces vas a diseñar ese elemento con flexocompresión y la dimensión mínima es de 30 centímetros. Entonces te toca dejar columnas mínimas de 30 por 30. Esas son dimensiones mínimas. Al menos eso uno entra a verificar que tenga el diseño arquitectónico. Si el arquitecto te está proponiendo columnas de 25 por 25 en Popayán, en un edificio de 4 pisos, de inmediato dile no funciona. Hay que subirlas al menos a 30 por 30, como mínimo, porque por carga axial no estamos superados hace rato. 5 pisos, ya se ha superado. Ahora, decirle, pues uno empieza por trabajar con las dimensiones mínimas. Si tú verificaste deriva y realmente la deriva te está dando del 2% y el límite es el 1%, pues estás del otro lado. O sea, te hace falta muchísima rigidez. Estás doblando esos desplazamientos. O sea, columnas de 30 por 30 no pueden quedar. Entonces, hay que empezar a aumentar esa sección de las columnas. Entonces, en un principio, digamos que el criterio sería evaluar que al menos el diseño arquitectónico tenga las dimensiones mínimas. Dependiendo de las solicitaciones de la estructura, si es una vivienda, una bodega, un local comercial de 1 o 2 pisos, uno puede decir, puede que esa estructura funcione con dimensiones mínimas. Empieza a subir pisos y no, o sea, te vas a quedar con columnas que ya se vuelven como un muro, pero obviamente pues está ligado a la altura de tu edificio, a qué tan flexible es. Que ya cuando tienes más de 4 edificios, de 4 pisos, 5 pisos, establecer cuál va a ser la dimensión de las columnas es algo que ya no depende solo de ti, porque van a quedar columnas grandes en alguna de las dimensiones, si no es que muros. Y pues te va a tocar apoyarte el arquitecto para localizar esos elementos de modo que generen los menores efectos desfavorables en la distribución arquitectónica. Entonces ya se vuelve un trabajo en conjunto. Y que al final, solamente por experiencia, por estudiar el proyecto, pues vas a lograr dar con unas dimensiones óptimas para ese diseño. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, profe, pues era eso. Entonces, uno hace esto de los mínimos y luego ya le puede aplicar el método de lo de las masas para conocer las propiedades y la frecuencia y eso, sí. Sí, o sea, empiezas con dimensiones mínimas y con eso vas y calculas peso de la estructura, ¿vale? Para seguir con el método para determinar los desplazamientos laterales. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Muy bien, ahora vamos a ver esas expresiones de periodo y frecuencia natural, cómo se obtienen. Vienen del modelo conservativo, ¿listo? Que vimos en la clase pasada, donde no se tiene en cuenta el amortiguamiento y la ecuación de movimiento es esta, que es igualada a 0, donde 0 me indica mi estructura está vibrando sin ninguna fuerza que esté actuando en el momento de vibración, sino que existió una condición inicial que pudo ser un desplazamiento inicial o pudo ser una velocidad inicial que sacó a tu estructura de la posición del equilibrio estático. La solución de esta ecuación de movimiento
esta solución va a estar ligada a muchas formas de solucionar que ustedes vieron en su curso de ecuaciones diferenciales. No me voy a enfatizar en esto, en demostrarlo, simplemente, digamos, se tiene esta ecuación y uno plantea, dice, voy a asumir que esta es la solución. Y luego empiezas a reemplazar, una cantidad de pasos hasta que demuestras que sí, esa es la solución de la ecuación de movimiento. En pocas palabras, eso es lo que se hace. ¿Por qué se establece que la solución de esta ecuación de movimiento es esta? Miren, aquí está U de t, que es el desplazamiento. Porque si graficamos esa ecuación, U de t en función del tiempo, pues miren, tengo una ecuación de forma senoidal. Y es lo que yo espero después de, si tengo una estructura, permítame voltear la estructura. Si mi estructura es un oscilador que estaba en esta posición, y entonces yo le apliqué una condición inicial, un desplazamiento inicial o una velocidad inicial. Y entonces, ¿qué empieza a hacer la estructura? Pues empieza a vibrar de un lado hacia el otro. Y esa forma en que vibra la podemos aproximar a una forma senoidal. ¿Listo? Que tendríamos, que tiene una amplitud constante. Perdón si no puedo dibujarla bonito. Algo así, voy a dibujar, pero también les quito esa última parte porque no quería que saliera. Ese texto, listo. Entonces, esta es la ecuación que se presenta como solución, que tiene esta forma, A, que es la amplitud del movimiento por seno de omega t más phi. De esa expresión, omega es la frecuencia natural circular. ¿Listo? Está asociada como propiedad dinámica de la estructura. ¿Listo? T es el tiempo y phi es un ángulo de desfase del movimiento, que puede ser en ocasiones igual a 0. Es una forma que se está presentando para darle solución a esta ecuación de movimiento. Entonces, de esa ecuación, ¿qué nos sirve definir? Bueno, lo primero es cuando tengo el instante en un tiempo igual a 0, miren que no arranqué desde 0 el desplazamiento, sino que lo arranqué desde un valor, y esto aquí viene representándome el desplazamiento inicial. Si le apliqué un desplazamiento inicial a mi sistema que la sacó de su posición del equilibrio estático, o si lo que le apliqué fue una velocidad inicial, por ejemplo, un impacto, entonces aquí tendría una pendiente que estaría asociada con la velocidad inicial en ese primer instante. ¿Listo? Lo que me sacó a mi estructura de su posición de equilibrio estático. Aquí tengo entonces la amplitud del movimiento, que es A. Esa va a ser mi amplitud. De esta forma, o sea, esta es la solución, que la podemos expresar con esta función o también con esta. Esta simplemente se convierte para algo que se hace después, donde simplemente decimos, pasemos ahora esa solución a una suma de senos y cosenos, porque la forma en que vibra tu estructura no puede ser perfectamente senoidal, puede que se combine con una forma cosenoidal, entonces se vuelve una suma de senos y cosenos, pero es la misma solución. Por eso aquí se dice o es esta solución o es esta, pero son la misma. Sino que esta primer solución es interesante establecer qué representa la diferencia en este tiempo, que voy a llamar aquí T1, y este tiempo que llamo T2.
¿Qué representa esa diferencia? T2 ¿Periodo? es T1. Muy bien. El periodo de vibración es el tiempo que está tardando la estructura en completar un ciclo. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo? De ahí sale el periodo de vibración. Muy bien. Entonces, ese es mi periodo de vibración, que por acá lo voy a ir escribiendo. Este es el periodo de vibración en segundos. Ahora, debido a que la respuesta de la estructura en vibraciones libres tiene una forma senoidal, o sea que el movimiento se va a estar repitiendo de forma cíclica, podemos hallar el tiempo mínimo para que la respuesta se repita. ¿Listo? ¿Qué se repita? Pues este desplazamiento. Si aquí mido un desplazamiento en un tiempo U de T1, acá voy a tener un desplazamiento en el tiempo T2, que van a ser iguales. ¿Listo? Y ahí se completaría un ciclo. Entonces, la función U de T tiene, o esta expresión, vamos a definir que va a ser igual cuando el argumento, que es omega de T más phi, el argumento de esta solución aumenta en 2pi, completa un ciclo. ¿Listo? Entonces, este argumento aumenta en 2pi. Cuando pasa esto, la respuesta U de T se repite, que es cuando se completaría un ciclo. Por lo tanto, si T1 es el tiempo inicial y T2 es el tiempo final, donde el desplazamiento va a ser el mismo, ¿listo? O sea, tenemos que U de T1 igual a U de T2, tal que T1 es el tiempo inicial y T2 es el tiempo final. Entonces, podemos decir, ese argumento va a ser igual omega de T2 más phi igual a omega de T1 más phi más el incremento, porque el tiempo inicial era T1 y decíamos el incremento es 2pi para que se repita el mismo desplazamiento. De aquí se nos cancelan estos ángulos de desfase phi y tenemos entonces que T2 menos T1 va a ser igual a 2pi entre omega. ¿Listo? Y por concepto decíamos T2 menos T1 es igual al periodo de vibración de la estructura. Es decir, que el periodo de vibración va a ser igual a 2pi entre omega, que omega es la frecuencia natural circular. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el periodo de vibración nuevamente. En función de la frecuencia circular. ¿Esa parte está clara para ustedes? ¿Lo ven en el gráfico? Sí, profe. Ok. Ahora sí tengo que descartar esta, entonces permítame ir a... Muy bien, entonces tenemos que el tiempo requerido para completar un ciclo completo del movimiento oscilatorio, que viene siendo el periodo, se calcula como 2pi entre omega. Con ese mismo modelo, ¿listo? El modelo conservativo de vibraciones libres también se puede demostrar, pero aquí hay que trabajar un poquito más soluciones de ecuaciones diferenciales, que no lo voy a hacer en este curso. Si ustedes ven dinámica, ya se van a demorar varias clases haciendo esa demostración, y esto es interesante pues para la parte teórica.
Se puede demostrar que la frecuencia la puedo relacionar con la masa y la rigidez de la estructura, estableciendo entonces que la frecuencia es igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. De esto, me interesa establecer entonces que si es así, el periodo va a ser igual a 2pi entre la raíz de la inversa de esta frecuencia natural, que sería masa entre rigidez. Me disculpo si aquí les doy un salto pues enorme porque realmente hacer esta demostración es bastante extensa, ¿vale? Pero viene de utilizar estas mismas soluciones y de trabajarle a la solución de la ecuación de movimiento, pero se requiere su tiempo y se requiere hacer algunas definiciones que no salimos del alcance del curso. Entonces, simplemente, ya tenemos por concepto que el periodo se relaciona con la frecuencia natural y estableciendo que la frecuencia natural es igual a la rigidez a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa, entonces puedo establecer que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa entre la rigidez. Entonces, miren, aquí está la expresión. Si para muchos no era claro, cuando yo les preguntaba, entre más peso tenga mi estructura, más o menos periodo tiene la misma. ¿Listo? Entonces, entre más pesada, mi periodo va a aumentar. Es directamente proporcional. Entre más rígida pongas tu estructura, menos periodo va a tener. ¿Listo? Porque es inversamente proporcional. Entonces, eso va a ir asociado luego a cuando calculemos este desplazamiento de mi oscilador. Si quiero disminuir ese desplazamiento, pues disminuyo el periodo. Voy a poner mi estructura más rígida. Para eso, pues, aumento la rigidez. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, una Muy cosa. bien. ¿Sí? Nosotros vamos a ver más o menos qué significa esa frecuencia natural circular. Es que pues yo la verdad todavía no veo como algo que, con qué asociarlo. Es que no es fácil asociarla con algo. Para las estructuras no es fácil asociarla. Las tres propiedades, periodo, frecuencia natural circular y frecuencia natural, son lo mismo, representan lo mismo, solamente que tienen distintas unidades. Si usted tiene la frecuencia natural, con eso calculas un periodo, que con ese calcula la frecuencia natural. ¿Listo? Pero frecuencia y periodo son más fáciles de asociarlas al movimiento, al comportamiento de una estructura. La frecuencia natural circular no es tan fácil asociarla. ¿Vale? Por eso me enfoco es en las otras dos. ¿Sí? Ah, listo. O sea, al final el valor que te dé, por ejemplo, a ti te dicen la frecuencia es de 30 radianes por segundo. Así como tú dices, ¿y eso qué es? Pasémoslo a, si alguien te dice, mira, tu estructura tiene una frecuencia de 35 radianes por segundo. ¿Esto qué hace? ¿Y eso qué es? Pues pasémoslo a periodo. El periodo es igual a 2pi sobre esa frecuencia radial. O sea, 2pi entre 35, ¿que cuánto daría? 0,18. 0,18. 0,18 segundos. Entonces tú dices, es una estructura que se demora 0,18 segundos de completar un ciclo. O dices, bueno, es una estructura que se demora o que en un segundo, ¿cuántos ciclos hace? 5,6 ciclos por segundo. ¿Vale? Entonces, mira que estamos hablando de la misma estructura, pero caracterizándola con distintas propiedades que tienen distintas dimensiones y es más fácil interpretar el periodo en segundos o la frecuencia natural en ciclos por segundo. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Muy bien. Listo. Vamos ahora a mirar un caso dinámico que se contempla como uno de los casos básicos que uno empieza a estudiar en la dinámica de estructuras. Y es que
cuando uno le aplica o deja caer un objeto, le genera un impacto. Ese impacto está asociado a un efecto dinámico que lo que hace es amplificarte las cargas, que es el caso de esta masita, que primero la coloca muy lentamente como una carga estática y ahora le da una altura de caída. Entonces, cuando le da esa altura de caída, se presentan oscilaciones que las puedes ver en la aguja de la balanza. Y en esas oscilaciones, en el primer instante, en el primer impacto, se va a generar un desplazamiento que va a ser mucho más grande que el peso de solamente la masita puesta de forma lenta, de forma estática. Entonces, miremos el efecto generado por una persona que puede saltar desde un trampolín. ¿Listo? El efecto generado por esa persona. Es una persona que pesa 256 libras, pesadita, ¿no? El desplazamiento inicial que genera esa persona con ese peso va a ser de 16.56 pulgadas. La frecuencia que le medimos al trampolín va a ser de 1.48 radianes por segundo. Y la velocidad de impacto, en la que la persona impacta el trampolín, pues va a ser de 36 segundos. Entonces, ¿cómo es este ejemplo? O sea, ¿en qué consiste? Tengo un trampolín, que es una viga en voladizo básicamente. Estas propiedades están medidas, ya les digo, para una viga de 7 pies de longitud. ¿Listo? Entonces, ahí está mi trampolín. La sección transversal de ese trampolín es madera. O sea que le asociamos un módulo de elasticidad de la madera que es igual a 1900 KSI, que es el de la madera. Muy bien. Y la sección transversal es una sección rectangular que mide 20 pulgadas por 1 pulgada. ¿Listo? Recuerden, aquí convertimos simplemente unidades, pulgadas, 2.54 centímetros, pies, 0.3048 metros o 3048 centímetros, ¿vale? Si queremos volver a nuestras unidades internacionales, ¿vale? Muy bien. Entonces, una persona va a ir caminando, lento, ¿vale? Hasta que llega al extremo del trampolín. ¿Listo? Llega al extremo. Y entonces da un salto. Entonces la persona, cuando llegó ahí, y ahora la borro para generar el salto, la persona va a saltar. ¿Listo? Hay una altura de caída. Y va a generar un impacto en este extremo. Toca el trampolín y luego sí se tira. Entonces ya esa persona lo que hizo fue generarte una condición inicial, que en este caso generó un impacto, impactó la viga. Y ese impacto lo medimos con velocidad. Entonces, mi viga va a empezar a oscilar. Va a empezar a oscilar de arriba hacia abajo. Y aquí están las gráficas de ese desplazamiento o de esas condiciones. Entonces, en la primera condición, la persona generó un impacto. ¿Listo? O sea que generó una velocidad inicial. Miren cómo son los desplazamientos. El desplazamiento máximo alcanza a llegar ¿a qué? A los... ¿Cuánto es eso? Más o menos 24 pulgadas. Bueno, exactamente aquí da 24.24 pulgadas. ¿Listo? ¿Generado por qué? Porque la persona impactó la viga. Así como acá estábamos viendo
que dejaba caer ese bloque en la balanza, entonces la persona impactó la viga y ese impacto lo que hace es generarte un efecto dinámico que te amplifica las condiciones. Entonces, se obtuvo un desplazamiento de 24 pulgadas. Mientras, permítame dibujar este por acá, en el segundo caso, tengo el trampolín, listo, el mismo trampolín, con la misma sección transversal, 20 pulgadas por 1 pulgada y tengo 7 pies de longitud. Entonces, la persona va a ir caminando lentamente, camina y se ubica justo en el extremo del voladizo. Sin saltar, simplemente cuando ella se ubicó, pues esta viga se va a ir deformando, ¿verdad? Entonces, se va deformando y cuando llega a esa última posición, la persona está aquí y llegó a esa última posición sin saltar, solamente da un paso y ya, cayó, ¿vale? Y en ese instante, entonces, le generó un desplazamiento inicial a la estructura, ¿vale? O sea, no generó impacto, no saltó en el trampolín. Solamente caminó hasta ahí, hasta el extremo, generó ese desplazamiento de sub-cero y se lanzó, ¿vale? Sin saltar, sin impactar el trampolín. Entonces, cuando pasa esto, es el caso del desplazamiento inicial. Y miren cuánto daría ese desplazamiento inicial. Pues el máximo valor sería exactamente el desplazamiento inicial que se generó, 16.56 pulgadas. Que va a estar medido en función de ¿qué? De cuánto pesa la estructura, porque ella tiene un peso, que es el peso de la persona. ¿Y en función de qué? De la rigidez de esta estructura. ¿Por qué? Porque ese desplazamiento inicial que le generas va a ser mucho o va a ser poco en función de esa rigidez. ¿Ok? Entonces, cuando solamente la persona camina en la viga y se tira, lo máximo que va a generar en esa viga es un desplazamiento de 16.56 pulgadas. Pero si llega al extremo y salta generando un impacto en la viga, ese desplazamiento se me amplifica hasta 24.24 pulgadas. Ese es un ejemplo clásico para estudiar un efecto dinámico. Y digamos que así es como se establece también, que alguna vez me preguntaban qué pasa con las personas saltando en un estadio. Y yo ya les había mostrado en la norma que la norma te decía, bueno, tú vas a considerar el efecto dinámico en las estructuras. Si consideras que va a generarse un efecto dinámico, estúdialo como tal, como un efecto dinámico. Y por ejemplo, aunque no viene al caso, ahí establecía, si vas a diseñar un ascensor, el ascensor puede generar impacto dinámico, por lo que sea. ¿Listo? Cuando algún accidente, no sé, y cae la caja de un nivel a otro de una forma precipitada, genera un impacto en los elementos de soporte. Entonces dice, bueno, diseña ese elemento para resistir hasta un 100% más de esa carga estática, o sea, para considerar ese impacto. Entonces te da alternativas. Otra alternativa que te daba, ahorita voy a mostrar la norma, es establecer de control al periodo de vibración de esa estructura, que no sea tan flexible, que no vibre tanto. ¿Por qué? Porque va a ser una estructura que puede estar sometida a efectos dinámicos de impacto. Y este es el impacto. El impacto te aumenta los desplazamientos estáticos en estas proporciones. ¿Vale? Puede ser incluso hasta 2 veces que te aumente esa proporción del desplazamiento estático versus un desplazamiento dinámico. ¿Eso está claro? Sí, profe. Muy bien. Voy a mostrarles en este momento la norma para recordar pedacitos que son importantes.
respecto a las cargas vivas. Entonces, vamos por aquí. Miren, entonces aquí empezaba a hablar de efectos dinámicos. B47. Si las edificaciones expuestas a excitaciones dinámicas producidas por el público, tales como estadios, coliseos, teatros, gimnasios, pistas de baile, centros de reunión o similares, deben ser diseñadas de tal manera que tengan frecuencias naturales verticales iguales o superiores a 5 Hz. Hertz es ciclos por segundo. Esa es la frecuencia natural que estábamos viendo hace un momento. O, lo que es lo mismo, periodos naturales verticales menores de 0.2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que entra a controlar la norma? Si esta viga quitémonos de ahorita del trampolín, es un voladizo que así está contemplado como, por ejemplo, una escalera de un acceso a un teatro y una escalera que se diseñó en voladizo y las hay, si no las han visto les puedo mostrar las fotos, se diseñan en voladizo. Diga usted longitud de 2.50 metros, ¿okay? Entonces, una escalera. Y el espesor, ¿qué? 15 centímetros, creo, por ahí, 18 centímetros, bueno. Entonces, ese elemento hace parte de una estructura en la que el público puede generar un efecto dinámico. A una persona le da por ponerse a saltar aquí en esa escalera. Entonces ya vimos que los efectos dinámicos amplifican las cargas estáticas. Entonces, sin hacer un análisis dinámico exactamente, la norma te dice, mira, en esa estructura tú vas a controlar el periodo de vibración vertical. Es decir, cuánto vibra esta estructura hacia arriba o hacia abajo en un modelo de una masa concentrada en el extremo y una rigidez definida. Entonces te dice, para esta estructura, el periodo de vibración vertical, porque esto es vertical, debe ser menor o a lo sumo igual a 0.2 segundos. ¿Listo? O lo que es lo mismo, la frecuencia, que es la inversa del periodo, tiene que ser menor, mayor o igual, perdón. Mayor o igual a 5 Hz, que 5 Hz es lo mismo que ciclos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Con esta escalera, conociéndole, aparte de las dimensiones que están ahí definidas, conociéndole toda su sección transversal. Entonces, por ejemplo, digo, es una escalera que aquí tiene 30 centímetros. ¿Listo? Entonces, la sección transversal que tienes es una sección de 30 por 15 centímetros. A esa sección transversal, yo le puedo calcular una inercia. ¿Listo? ¿Le conozco el módulo de elasticidad? Sí, puedo definir, esto es en concreto, entonces el módulo de elasticidad está definido. Y conozco la longitud, también conozco la longitud. ¿Listo? Hay una expresión con la que es muy fácil determinar la rigidez de esta viga en cantilever. Si no la conoces, entonces volvamos a los cursos de análisis estructural. Tenías una viga empotrada, colócale una carga P en el extremo, define cuánto se desplaza tu viga y la rigidez va a ser igual a la carga que le aplicaste entre el desplazamiento. Y la rigidez es una propiedad física de la estructura, no depende de las cargas que se le apliquen. Si le aplicaste 2P, pues el desplazamiento va a ser 2 delta. Le aplicaste 10P, el desplazamiento va a ser 10 delta, ¿vale? Porque va a estar relacionado
recordemos la gráfica de fuerza versus desplazamiento, que tiene un comportamiento lineal, donde la pendiente no es otra cosa que la rigidez. Entonces, tú a esta viga le puedes definir la rigidez. Solamente necesitas inercia, listo, módulo de elasticidad, longitud, que ya están definidas. Ok, entonces, ¿qué me falta para calcular el periodo? Recordemos la expresión del periodo. 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la rigidez. Me falta la masa. Entonces, para la masa, recordemos lo que vimos en la clase pasada. Decíamos, esta estructura que tiene una masa uniformemente distribuida, voy a asumir que la mitad de la masa se concentra en el extremo, o sea, aquí tengo m medios, y la otra mitad se concentra en el apoyo, que no va a tener movimientos, m medios. Entonces, ya está definida la masa. ¿Cómo la calculas? La masa va a ser igual a la densidad del material, que va a tener unidades de masa entre volumen, por el área de la sección transversal y por, bueno, aquí es para calcularla toda porque luego la estoy dividiendo, por la longitud total de mi elemento. Esa es la masa total y luego digo, de esa masa total, la mitad se va hacia el lado que se va a mover y la otra mitad hacia acá. Entonces ya tengo masa y tengo rigidez. Calculo ese periodo y, por ejemplo, me da que el periodo es igual a 0.5 segundos. Tu escalera se está demorando 0.5 segundos en completar un ciclo. O lo que es lo mismo, la inversa de 1 entre 0.5, que sería 2 Hz o 2 ciclos por segundo. En un segundo está haciendo 2 ciclos. ¿Listo? Entonces, ¿qué te está diciendo en este caso? ¿Qué les diría a ustedes este chequeo? ¿Está bien o está mal? No cumple con la norma. No cumple, está muy flexible. Tu elemento está muy flexible comparado a las condiciones que te da la norma. Entonces, ¿qué solución habría? Cambiar el material. Cambiar el material es una opción, la podemos poner en acero, o Aumenta el área transversal. Aumentar la altura. aumentar la altura. El ancho de 30 centímetros, recordemos cómo calculamos inercia, base por altura al cubo entre 12. Si aumentas la altura, 5 centímetros, 2 centímetros, aumentas un montón la inercia, y la inercia está ligada a la rigidez, y con eso puedes empezar a acercarte al valor que se requiere. Entonces, esta es una forma en la que podemos apoyarnos en la norma, para controlar esos efectos dinámicos. Lo que hace básicamente es controlarte la flexibilidad de la estructura para que, digamos, aquí como tal no te dice si está controlando impacto. No está definido y no hay un comentario así como en otros pedazos de la norma donde dice si controla impacto. Pero una condición es hacer el ejercicio, simplemente ver si restringimos esas propiedades dinámicas, periodo y frecuencia. Si restringiendo esas propiedades, pues podemos controlar esos desplazamientos y qué tanto se controlan. Y bueno, o sea, empezar a hacer modelos para ver si en todos los casos se cumple. ¿Listo? Entonces, esa es una condición que se puede evaluar. Ahí están los efectos dinámicos. Aunque había otro. Bueno. No, aquí no. El impacto. Acá sí habla del impacto, pero ligado a soportes de elevadores, a vigas de puentes grúas, a apoyos de maquinaria liviana, apoyos de maquinaria de émbolo, tensores que sirvan de apoyo a pisos o balcones suspendidos y escaleras, tensores. ¿Listo? Entonces lo que te dice aquí es aumenta las cargas vivas, cuando las vas a diseñar, por ejemplo, en un 33, 50 hasta
un 100%, pero no dice nada para el otro caso de los elementos. Como tal, una losa, una viga, no, de un elemento que no sea, por ejemplo, esto es como más para estructuras de uso industrial. Pero el impacto, como acá más abajo lo define, o el efecto dinámico, lo pueden generar las personas cuando empiezan a saltar, a bailar, y eso genera impacto en la estructura que tenemos que ligarlo a un efecto dinámico que hay que controlar. ¿Está claro para todos? Sí, profe, está claro. Muy bien. Para la próxima clase vamos a modelar una viga empotrada en SAP y vamos a obtener en SAP las propiedades dinámicas de esa viguita y aparte las vamos a obtener nosotros también acá a mano. ¿Qué necesito para la próxima clase? Primero que traigan SAP, ¿listo? Para que hagan el ejercicio. Miren, algo que les va a pasar, no sé, ojalá, espero que no, y es que en algunos cursos de más adelante les van a empezar a hablar, por ejemplo, del análisis modal. Yo a ustedes les voy a hablar del análisis modal, de qué es, qué se hace en eso, pero no lo vamos a utilizar porque se sale completamente el alcance de este curso, porque hay que ver un semestre entero de dinámica para poder hacer análisis modal. Y el análisis modal no es solamente modelar una estructura en un programa como SAP, por ejemplo, y sacar un periodo, ¿listo? En esta viguita que vamos a hacer, digamos que les voy a mostrar el caso que le vamos a poner a un programa como esto, a sacar un periodo, que él se va a reír haciendo eso, porque él funciona para estructuras más complejas, pero lo interesante es que también lo vamos a hacer a mano, porque es una estructura sencilla y se las puedo mostrar. Pero si es un edificio de 5 pisos, bueno, con un edificio de uso comercial, lo que sea, hablar de dinámica en ese edificio, en este curso nos quedamos cortos. Y les digo con franqueza, o sea, el tema como está comprimido todo, no da para que a ustedes les exijamos entender qué es análisis modal. Y no puede ser que nos pasemos que les enseñemos cómo hacemos el análisis modal en SAP, cómo hacemos el análisis modal en ITABS. Entonces, yo, por ejemplo, voy a acabar con esa parte. Si ustedes hablan con otros compañeros, les van a decir, ay, ¿cómo no viste análisis modal? Ay, pero pregúnteles qué es masa de participación modal, no tienen ni idea. Entonces, mejor ir con las cosas por partes. Al que le interese y le guste esto, pues si se va por estructuras, va a tener que ver su curso completo de dinámica, así pausado, y va a repetir esta parte. Lo que yo estoy haciendo ahorita es darles una introducción a lo que es la dinámica de estructuras. Entonces, por eso con franqueza les digo, nos quedamos cortos si empezamos a hablar de un tema que es bastante interesante, pero necesita tiempo. Así que solamente voy a hacerles el modelo. Puede ser en SAP o puede ser en ITABS, en alguno de los dos. Si ya tienes ITABS, en ese también se puede hacer lo que vamos a hacer, una viga empotrada para sacar las propiedades y las calculamos a mano. Y aparte, también necesito que vengan con datos de rigidez. Yo les había pedido para un pórtico, espero por ahí lo tengan, después lo vamos a utilizar, pero necesito que hagan el trabajo de encontrar una expresión con la que se pueda calcular el desplazamiento en una viga de longitud L, el desplazamiento aquí, en el extremo, si el módulo de elasticidad y la inercia son constantes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo obtener una expresión para ese desplazamiento que sea función de la carga que le aplicas, P, que preferiblemente que sea una carga P, ¿listo? Para que sea global, para poder hacerlo lo que necesitamos hacer. O si no quieren manejarlo así, pues coloquen la carga igual a 1. ¿Listo? Pero si colocan una carga P y utilizando el método, que ya les voy a decir qué método deben utilizar, eso se les va a simplificar. P de la longitud del elemento, del módulo de elasticidad y de la inercia. Entonces,
método usarían ustedes de los que vieron en análisis estructural? Doble Para- integración. Doble integración. Doble integración. ¿Listo? Con ese método, por favor, vienen con esa expresión que la vamos a necesitar en la próxima clase para calcular a mano unas propiedades dinámicas que nos va a dar este programa. Puede ser SAP, puede ser el que ustedes ¿preguntas? Profe, en el pórtico que usted había dejado la inercia, no, el módulo de elasticidad del concreto, ¿con cuál trabajamos? Es que yo lo hice, pero lo dejé en términos del módulo de elasticidad. Puedes dejarlo de 21 megapascales. Ah, listo, pues, vale. Ok. No, pero el módulo de elasticidad, o sea, trabajamos Pero esto está en función, el módulo de elasticidad lo trabajas como 4700 raíz de F'(c). Listo. Muy bien, entonces en la próxima clase ustedes, por favor, traen esos datos para poder trabajar. La próxima semana es Semana Santa, así que todos necesitamos tiempo de reflexión, así que la próxima semana no hay clase, ¿vale? Normal, como en las clases presenciales no se va a clase en Semana Santa, entonces acá tampoco lo vamos a hacer. Así que nos vemos después de Semana Santa. ¿Vale? Bueno, si no hay preguntas, entonces por hoy terminamos con eso. Gracias por su atención y feliz resto de semana. Gracias, profe, que lo haya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias.